tiene mucho que ver con las aflicciones del justo. Vamos a ver esto y vamos a ver el Evangelio también de Lucas, así que vamos a ver dos cositas. Tiene que ver con que muchas veces sufrimos aflicciones, ¿no? Aflicciones que nos ahogan, que nos producen mucho daño en el alma. Dice el Salmo 34, 19, dice: muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Es decir, muchas... Chicos, traten de hablar bajito, porque no se escucha. ¿Sí? Sí. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y abajo puse como título el Evangelio de la liberación. La pregunta sería, bueno, ¿hay otro evangelio? Vamos a ir a ver. En Gálatas, Pablo dice, capítulo 1, 6 al 9, dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de quien llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. No sé si a ustedes les pasó, pero a veces le preguntan: ¿ustedes qué son? ¿Mormones? ¿Testigos de Jehová? ¿De la Iglesia Universal? ¿No? Es decir, hay gente que quiere saber cuál es nuestra identidad, qué somos. Y nosotros, yo creo que tenemos que decir que somos cristianos. Somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Jesús. No importa tanto el cartel, sino lo que somos. Somos cristianos. El rótulo se lo pone la gente, pero nosotros, para Dios, somos cristianos. ¿Cuál es el evangelio diferente? Bueno, yo puse 3, pero debe haber más. El evangelio fetiche. ¿Saben lo que es un fetiche? Yo lo busqué en el diccionario. Que necesita del elemento mágico para hacer un milagro. Hay muchas iglesias que agregan al evangelio un fetiche. Anoche, accidentalmente, o cosa de Dios, porque yo creo que no fue casual, era tarde, era después de las 12 de la noche, prendimos la televisión y justo el cable nos enganchó un testimonio que era muy desgarrador de una persona que había pasado por las adicciones de droga, un joven que hablaba con mucha propiedad, había sido sanado, salvado de la droga, había pasado por marihuana, cocaína, LSD y otras drogas alucinógenas, ¿no? Y él decía cómo había arruinado su vida, había arruinado su familia, había tenido un accidente con la moto, chocó con un auto, fue despedido, se golpeó la cabeza, como tenía casco se rompió el casco, pero estaba en un hospital, la foto que le sacaron era una piltrafa humano, cómo había quedado el cuerpo, cómo Dios lo restauró después de todo ese proceso. Hasta ahí era bárbaro. Uno lo escucha y el pastor que le estaba haciendo el reportaje, uno se emocionaba, porque Dios hace la obra. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando vino una pausa, porque esa iglesia tenía una pausa, me di cuenta qué tipo de iglesia era, porque hablaba de David cuando en el antiguo pacto estuvo peleando la batalla en un campo de sal. Y entonces ya me la vi venir y la propaganda era que había que caminar por un camino de sal para ser sanado. Obviamente, ustedes saben de qué iglesia me estoy refiriendo, ¿no? La de pare de sufrir, como dicen. Bueno, eso es fetiche. Es decir, el evangelio está bien predicado cuando se testifica lo que hace Dios en la vida. Pero cuando yo busco un ejemplo, un elemento mágico fuera del contexto de la Biblia, estoy haciendo del evangelio un acto de brujería. Así de simple. Porque la palabra de Dios, y esto va para los adultos, pero también para los chicos, la palabra de Dios está fundada en Jesucristo, que es la piedra, es la roca,
Y los apóstoles, no los apóstoles actuales, los apóstoles de la Biblia. La doctrina de la palabra de Dios está en la Biblia. Y tomar un texto del Antiguo Testamento y sacándolo para hacer un beneficio propio es herejía o anatema, diría Pablo. Entonces, ese evangelio nosotros no predicamos porque no es la enseñanza de Jesucristo. Ahora, usted dirá, ¿por qué será que muchas iglesias se llenan y mucha gente va a buscar ese tipo de efecto mágico? ¿Saben por qué? Porque en el fondo nos produce como una especie de encanto que termina siendo la persona esclava de ese efecto. Hace poco vimos en Netflix la historia del fundador de esta iglesia, y no, usted me conoce bien, los que me conocen, no soy de hablar de otras iglesias, pero quiero alertar este tipo de desviaciones. Cuando este ministerio empezó en Brasil, que fue creciendo, uno de los alcances masivos que tuvo era que había que poner un vaso de agua arriba de el televisor o de la radio y después tomarse esa agua porque el agua se iba a convertir en milagro. La gente por ignorancia lo empezó a hacer y pensó que el milagro era por el agua, cuando en realidad el milagro pasa por la fe, no por el milagro. ¿Se entiende? Amén. La mujer que tocó el manto de Jesús no tenía doctrina, tenía fe, pero se equivocó. Pero como Jesús no vio la doctrina, sino la fe, la sanó. Pero eso no quiere decir que estaba en lo correcto, porque el manto de Jesús no tenía poder la fe de la mujer y la unción del Espíritu Santo a obrarnos por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, estas iglesias usan la palabra manto como manto para pensar que ese trapo tiene poder, y no tiene poder. Eso es engaño. Digo porque puede ocurrir, ¿no? Después está otro evangelio que no es el verdadero, que es el evangelio sectario, que dice, fuera de mi iglesia no hay verdad. Hay sectas que golpean las casas, y ustedes saben a qué me refiero, que ellos creen que son los únicos que tienen la verdad. El resto está equivocado. Es más, cuando yo estaba en el seminario católico, una de las cosas que me enseñaron que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Tampoco eso es bíblico, porque no hay salvación fuera de Jesucristo, no de la iglesia. ¿Se entiende? Ese es otro evangelio. Y el tercer evangelio es cuando se hace de pastor dependiente. Nosotros los pastores somos seres humanos que tenemos errores y virtudes como cualquiera de ustedes. A veces peores. Simplemente somos funcionarios ¿de qué? De un llamado que Dios nos dio, que es el ministerio. Pero ser pastor dependiente es depender de que el pastor haga todo en la vida de uno. Y uno tiene que empezar a orar. Porque, no ustedes, gracias a Dios, pero hay iglesias que yo conocí que si el pastor no lo oraba a esa persona no oraba. Y la persona tiene, el hermano, el creyente, tiene que empezar a orar por sus propios medios. Yo no voy, una vez me dijo un hermano, no, yo voy el domingo para que me enseñe el pastor. Está bien, pero vos tenés que durante la semana también hacerte un autoestudio bíblico, aunque sea leer un poquito, escribir, reflexionar, y ahora que está internet mejor de buscar cosas. Es decir, esto es la dependencia, y esta dependencia, guarda, la crean los mismos pastores. Porque logran una especie de cautividad hacia la persona y no liberan a la persona. La persona tiene que crecer. Es como un papá y una mamá. Si un papá y una mamá al hijo de a ver, Sani tiene a José Fabián acá. ¿Cuánto tiene José Fabián? Un añito. ¿Se imaginan si a José Fabián le dice Sani o su papá, Mario le dice, bueno, anda a trabajar? Pero no va a entender nada. Porque tiene un año. Ah, si tiene 30 años y le da en la boca la comida, a no ser que esté enfermo, bueno, algo está pasando por la educación de ese hijo. Hay etapas, ¿no? Entonces, fíjense las gallinas, como son sabias, o los águilas y otros animales. Los perritos apenas ya dan a luz a los perros, chiquitos, a los cachorros, pues chau. Pero nosotros nos lo atrapamos y lo tenemos ahí, ¿no?
Es decir, esa dependencia no sirve. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Hay hermanos que tienen 20 años en la iglesia y llaman y dicen, pastor, ora por mí. ¿Usted no sabe orar? Y no sé qué decir, ¿cómo no? Y el Padre Nuestro, aunque sea el Padre Nuestro. Pero no porque uno quiera lavarse las manos, sino porque nos gusta que nuestros hijos crezcan. Volviendo a la paternidad, si un padre ve que su hijo tiene una edad que todavía no hizo lo que tiene que hacer en esa edad, algo está fallando en la educación. ¿Amén? Amén. Está muy callado. ¿Sí? Bueno, vamos al Evangelio de Lucas. Dice Jesús, lo que está en rojo es lo que dijo Jesús, Dios hecho carne. El centro de la Biblia, Jesucristo. No es ni Abraham, no es Jesús. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Vamos a desmenuzarlo. ¿Quiénes son los pobres? Bueno, hay 3 categorías que yo quisiera marcar. Primero puede ser el pobre provisional, que estaba bien. Vieron, mucha gente de la clase media en el país este que vivimos pasó a ser pobre, ¿no? Porque según el índice de pobreza dice que los que cobran menos de 20.000 pesos son pobres. Nosotros estamos en esa categoría. ¿Alguien acá cobra 40.000 pesos por mes? No, entonces somos todos pobres. Es decir, eso, quizás usted antes estuvo mejor, bueno, pero ahora esos son pobres circunstanciales. Después está el pobre estructural, y lo voy a explicar. Acá puse entre comillas, mucha gente dice que los pobres son pobres porque quieren ser pobres. Lo van a escuchar, ¿no? Son vagos, no quieren trabajar, bla, 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 ¿no? Bueno, eso que se ha metido en la gente no es cierto. Porque a veces no hay condiciones de trabajo para que el pobre desarrolle su creatividad. ¿Se entiende? Por ejemplo, voy a hablar de Argentina porque es el país que conozco. Acá la educación es gratuita, la pública, por ahora al menos, ¿no? Hasta la facultad, acá tenemos a Dedica y de la facultad, y es gratuita. Menos la fotocopia, el resto no tuvo que pagar cuota de nada. Bueno, acá hay una estructura, un medio social en la educación donde el pobre puede realizarse como tal. Pero no pasa en todos los países. Hay países que la educación hay que pagarla, la salud hay que pagarla y hay que pagar un montón de cosas. Entonces hay gente que no tiene las condiciones para salir de la pobreza porque la estructura de ese país no le da las posibilidades. ¿Se da cuenta? Esto no es una pobreza individual, es una pobreza estructural. Yo les conté hace 2 meses más o menos, vi un video de Mayra Arena, ¿no? Es una chica que ella contaba, el video es sin desperdicio, es para verlo, pero ella contaba que cuando era chiquita, ella nació en una villa, todavía vive en la villa, aunque da charlas por todos lados, ¿no? Pero vive en una condición muy precaria. Y entonces decía que cuando era chiquita, fue a la casa de una amiga que tenía un baño, que tenía inodoro y tenía bidet. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esto? Bueno, algunos se acuerdan. Ella, como era inocente, a los 4 o 5 años, pensó que el bidet era para hacer pis de nena y el inodoro pis de varón. Porque en su casa nunca tuvo un bidet. Yo tampoco tuve un bidet. Pero bueno, los que pueden mejor, está bueno, ¿no? Pero ella no sabía lo que era un bidet. Entonces le gustaba ir a la casa de su amiga porque sabía que ese lugar era diferente a su casa. Cuando una casa tiene lo básico y elemental, tiene higiene y tiene posibilidades de prevenir. Ahora, eso no quita que uno sea sucio, porque puede tener una palangana y también tiene que ser higiénico. ¿Sí? No es tener un jacuzzi y tener lo último para ser higiénico. Para bañar hace falta agua y jabón, nada más. ¿Sí? Entonces,
No digamos, yo no tengo, entonces me voy a dejar. No, no. Bueno, pero digo, ella fue criada en algo que no fue educada porque su mamá era pobre y no tenía las condiciones. Entonces fue descubriendo que ella no era pobre porque quería hacerlo, sino porque su ambiente la llevó a eso. Y luchó, ¿para qué? Para que ese ambiente cambie. ¿Cómo hace? Danos un testimonio de que uno puede cambiar. Pero no renegar con la pobreza, no renegar sino tratar de partir de ese punto y seguir adelante. ¿Amén? Amén. Y por último, la pobreza espiritual, que no es cuestión de dinero, sino de corazón. Es dejar que Dios actúe en nuestra vida. Lo que Jesús le llama a los pobres de espíritu. ¿Amén? Los pobres de espíritu. Entonces, pobreza circunstancial, pobreza estructural y pobreza espiritual. Yo puedo ser pobre sin un peso en el bolsillo, con una entrada económica muy baja, pero si soy soberbio, no soy pobre para Dios. ¿Se entiende? Por eso Dios resiste a los soberbios. El orgullo y la soberbia son enemigos de Dios. Por ahí tenés dinero y sos pobre, sos humilde, y por ahí no tenés un peso, pero sos orgulloso y no querés dar el brazo a torcer, ¿no? Dios eso no quiere. Segundo, a sanar a los quebrantados de corazón. Miren esto que interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón quebrantado y un corazón herido? Un corazón quebrantado se rinde y se humilla. Un corazón herido está a la defensiva. ¿Sí? Pelea por sus derechos, por tener razón, no le importa quién lo ofenda, es una persona resentida y amargada y siempre le echa culpa a los demás. Miren qué diferencia. Un corazón resentido o herido no es lo mismo que un corazón quebrantado. ¿Conocen gente así? Que no se hace cargo, que siempre le echa la culpa al otro. Por eso es un corazón herido, que no ha sido sanado. Por eso Jesús vino a sanar el corazón. Porque el corazón, dice la palabra de Dios, de él emana ¿qué? Vida. Pero yo también conozco personas de mi familia que están siempre así, ¿no? Tirando la pelota para afuera. ¿No? Una vez un joven, un alumno de la escuela, su papá tenía moto como yo, éramos los dos, éramos motoqueros, ¿no? Y su papá, escuchen eso chicos, su papá trabajaba con la moto, hacía repartos. Y entonces el hijo adolescente, ¿cuántas madres acá tienen hijos adolescentes? O jóvenes. Bueno, el tuyo es preadolescente, ¿no? Todavía no. Le dice, me salió un trabajo. Me salió un trabajo. En la 197 tengo que ir mañana a una entrevista a las 3 de la tarde. El papá le dice, el papá vivía acá en José León Suárez, y dice, bueno, mirá, yo estoy trabajando repartiendo pizza. A las 3 paso por casa, prepárate, que te paso a buscar para ir al trabajo y te llevo en la moto. Cuando pasa el papá tenía casco y tenía en el codo el otro casco. Y entonces el hijo estaba todo ahí con los pinchitos, todo preparado ahí. Vamos viejo, le dice. Y entonces dice, no, pero yo hasta la 197 sin casco no te llevo. No, ¿cómo voy a ir con el casco? Me despeina. Y entonces el papá dijo, no vas. Y se calentó el joven. Y no fue. El papá se fue a trabajar, no iba a perder tiempo. Al otro día le dice a su compañero, yo lo oí, a su compañero, perdí el laburo porque mi viejo no me quiso llevar. No se hace cargo. Bueno, este era un joven, hay gente grande que es igual. Siempre buscan pretextos para no hacerse cargo de sus problemas. Entonces, ¿cuál es el quebrantamiento? ¿Cuál es el propósito? Para madurar el carácter. Dios a veces te quiebra,
te prueba para madurar tu carácter. Los que vimos la serie de Moisés, o conocemos su historia, Moisés, vieron qué lindo que era la serie, pintó, ¿no? Ramsés también, las chicas, decían, bueno, Moisés, no sé si sería así en la Biblia, pero era una persona que tenía su carácter, no era manso como dice la Biblia al principio, pero Dios lo tuvo que moldear. 40 años dice que trabajó en él, en su corazón en el desierto. 40 años, hermano, ¿cuánto tenés vos en el camino del Señor? ¿2 años? Te quedan 38. 40 años. Juan, no el Bautista, no confundamos el Bautista con el discípulo de Jesús, discípulo amado. Era el hijo del trueno, le decía Juan. Hoy diríamos otra cosa. Era una persona fuerte de carácter. Pero sin embargo, en la tercera carta de Juan lo llaman el apóstol del amor. ¿Cómo lo amansó el Señor? Lo mandó preso a la isla de Patmos durante 40 años. Lo amansó como el caballo. Entonces, yo creo que el quebranto muchas veces Dios lo va haciendo, lo va permitiendo para trabajar sobre nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Ustedes están orando, lo voy a hacer una pregunta, ¿ustedes están orando por su familia inconversa? Levanten la mano. Bueno, les doy una buena noticia. Van a pasar de todo. ¿Saben por qué? Porque si Dios escucha la oración de ustedes, a su familia los va a mandar a cualquier lado para que sufran, para que se quebranten, se humillen y vuelvan al camino. Porque con ustedes pasó lo mismo. Una vez una persona decía, ¿para qué oraste por mi conversión? Me convertí y soy peor que antes. Digo, sí, ¿y sabes cómo te va a trabajar Dios? Porque antes vos no te dabas cuenta, pero ahora se te cayó la ficha. Y Dios va a empezar a trabajar sobre tu orgullo, sobre tu soberbia, sobre tu altanería. Y entonces me decía, no ores más entonces. No, ya está, ya está. Entrar al camino es como entrar a la mafia, no salís más. Pero no está Don Corleone, está el Señor. Amén. Amén. Un aplauso a Dios. Un aplauso a Dios. Entonces, madurar el carácter, transformar y cumplir su voluntad y acercarnos a Dios. Dios quería el adulterio. A ver, ¿quieren el adulterio? ¿Está bien? ¿Que tu marido se vaya con otra? No. ¿Qué decís vos? ¿Qué hace vos? ¿Le vas a decir? No, te conozco. Lo vas a ver. Sí. Bueno, David era rey. Ustedes conocen la historia, ¿para qué voy a hablar? Pero David era rey, ¿no? Usó de su poder, en vez de estar peleando con los demás, se enganchó con la mujer de Urías, tuvo sexo, vamos a ser prácticos, y quedó, ¿no? ¿Sí? Él compone el salmo más profundo, que es el 51. Señor, quebrántame. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había hecho algo grave. Pero dice, tú no rechazas un corazón quebrantado ni humillado. Fíjense cómo Dios, y la Biblia dice que David tenía corazón como Dios, porque David conocía el corazón de Dios. Este muchacho sabía cómo era el carácter de Dios. ¿Dios rechaza un corazón soberbio? Sí. ¿Dios rechaza un corazón altanero? Sí. ¿Dios rechaza un corazón orgulloso? Sí. Pero si un corazón se quiebra y pide perdón de corazón, Dios lo perdona. La gente del mundo dice, entonces usted hace lo que quiere, se manda los mocos y después se restaura. No, no es eso. Porque no es de acá para afuera, es de acá para adentro. Y cuando uno se quiebra, Dios tiene misericordia y ¿qué hace? Te perdona. Ahora, las consecuencias es otra cosa. La consecuencia es otra cosa. Un ladrón sale a robar, quizás mata a una persona, tiene que estar 10 o 20 años preso,
se arrepiente de la cárcel, acepta a Jesucristo, es una nueva criatura, nace de nuevo, es bautizado, pero tiene que pagar las consecuencias. A pregonar libertad a los cautivos. Hay 4 puntos de cautividad. Por ahí, para mí, son las. La cautividad está relacionada por algo que nos tiene atrapado, consciente o inconscientemente. Bueno, cautividad de los vicios. Eso no hace falta ser muy explicativo, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? Adicciones, drogas, ¿no? Es decir, vicios es algo que uno lo supera, no sabe cómo hacer para no... y está atrapado, y es reincidente. La adicción es mucho más profunda porque no puede dominar su ansiedad y cae en adicción. La otra vez estaba hablando hace poco con un psicólogo y le pregunté, el viernes pasado estuve hablando con un psicólogo y le pregunté si hay centro de recuperación para adictos del celular. Se van a reír. Me dijo, sí, estamos por abrirlo. Porque hay mucha gente que está enajenada, que está todo el día. Esto, que tendría que ser una herramienta de comunicación, se convirtió en una droga. No hay diálogo, no hay crecimiento, no hay lectura, no se leen libros. Es una enajenación. Y hay gente que parece que si un día no manda un WhatsApp no está viviendo. Estuve en un centro de recuperación para adicciones y me decía el psicólogo, la pauta de ingresar acá es que por todo el tiempo que esté internado, sea 1 o 2 años, no tengan celular. Yo decía para mí dentro, si yo esto lo impongo en la iglesia, me quedo solo con la pastora. Y Lidia porque no tiene celular, no le da importancia. No digo que esté mal, pero cuidado porque es un aparato que está llevando a los muertos vivos caminando por las calles. Porque van así. ¿No? Cuando salió después del ladrillo, que era así grande, no sé si alguien lo conoció, era un ladrillo de no sé qué marca era, muy conocido pero no. Bueno, después del ladrillo vinieron los celulares así, que lo primero que se usaba era el mensaje de texto, no había WhatsApp, no había nada, era mensaje de texto, allá por el año 2002, 2003. Yo iba a la iglesia de Florida caminando de Puente Saavedra hasta mi iglesia, donde yo trabajaba como pastor, eran unas 10 cuadras. Iba caminando ahí pensando, porque me tocó predicar, iba pensando en el sermón, y delante mío iba un muchacho, ¿sí? Con el mensaje de texto, no había WhatsApp. ¡Pum! Se tragó un palo, pero un palo literalmente de luz, y eso de cemento que no se mueven, hizo así, rebotó, miró el mensaje y siguió caminando. Yo de curioso me adelanté y quería verle la frente. Tenía acá una marca que le había dejado el palo. Ni me vio a mí, estaba compenetrado en eso. Entonces se ríe, acá hubo muertes por el tren de personas que han cruzado la vía porque tenían los auriculares y el aparatito. Entonces, cuidado, porque todo medio que termina siendo un fin es peligroso. Bueno, pero no voy a hablar del celular. Pasiones. Las pasiones también es una cautividad. ¿Vieron esas personas apasionadas, pero apasionadas mal? ¿No? Que está apasionado y qué sé yo, personas que están apasionados se compraron un auto y lo lavan y le sacan todo afuera y están todo el día y por ahí ni un bolilla a los hijos ni a la esposa, pero el auto lo dejan brillante. Sí, está apasionado, lo tiene cuidado, pero en el fondo no disfruta. No, es más, lo guarda en el garage porque si lo usa mucho se va a gastar. ¿No? Es decir, si yo tengo una moto, un auto, es para usarla. Yo la lavo una vez al año la moto, o cuando llueve. Mira cómo vino a ver mi esposa. Y no sé de la verdad, ya me conocen. A veces la lavo, sí, porque hay que mantenerla. Pero yo conozco a algunos que le ponen pomadita brillante y la dejan ahí. Falta que le pongan un moño arriba. ¿No? Apasionados.
Las pasiones son peligrosas. ¿Saben que hay pasiones que son pasiones o emociones desbordadas? Me mandó un mensaje de WhatsApp, no me respondió. Seguro que ya se enojó conmigo. Me clavó el visto. Él es tu hermano. Por eso somos. Y cuarto, exceso de trabajo. Conozco personas que no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. No miro a nadie, pero el trabajo es un medio. Y nada más que un medio. Yo le decía hace poco a una persona, cuidado, porque el trabajo excesivo te puede sacar la vida espiritual, la relación con tu familia. Está bien trabajar un tiempo fuerte para levantarse, pero no toda la vida. No toda la vida. Si igual te vas a morir. Igual te vas a morir. Entonces trabajemos para lo básico. Que el trabajo sea un medio para poder vivir y no vivamos para trabajar. Bueno, hay gente que está cautiva pensando, yo le doy a comer a mis hijos y me rompo todo el día trabajando. Sí, pero nunca lo ves a tus hijos. Entonces, ¿para qué sirve el trabajo? Yo conocí gente que se va, bueno, por mucho tiempo de la casa a trabajar. Se codian. Y bueno, pero por mi familia voy a prescindir de días sin verlos. Esos días no los recuperas más. Yo tenía un amigo que era marino mercante. ¿Sabe que el marino mercante es un marino que no es militar? Trabaja con barcos de mercancías y llevan exportaciones de alimentos o de autos, qué sé yo. Y él navegaba 6 meses en el barco y 6 meses estaba con la familia. Decía, qué bárbaro, tengo 6 meses seguidito con mi familia. Sí, pero al romper esa continuidad, los 6 meses que no estaba, no sabía cuándo había nacido su hijo, no lo había visto nacer, no estaba en los cumpleaños, cuando había reunión de padres no podía porque estaba navegando. Y después se dio cuenta que había mitad de su vida que la había perdido y no la pudo recuperar. Por algo el ser humano tiene 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para hacer lo que quiere. ¿Sí? Pero si trabajamos 12, 14 horas, 16 horas, dormimos poco y estamos con las personas que queremos nada, la verdad, eso no es vida. Usted dirá, digo, bueno, pero hay que vivir. Bueno, pero ¿a costa de qué? O personas que se endeudan con créditos y entonces es como la zanahoria que va adelante. Voy pagando créditos y nunca disfruto la plata. Y el día que saco el crédito... Entonces, hay un equilibrio para todo. Por eso dice la palabra, cuando nos falta sabiduría, pidámosle a Dios para que nos dé sabiduría. Señor, voy a hacer esta inversión. ¿Sirve para algo? Amén. Amén. Vista a los ciegos. Hay un refrán que dice, no hay peor ciego de aquel que no quiere ver. La ceguera espiritual es la persona que no ve a Dios. ¿Saben que Jesús, y voy a citar palabras de Jesús que son de él, no mías? Jesús en el Evangelio de Juan le dijo a los fariseos, ustedes son ciegos, hijos de Satanás, le dijo. Hijos del diablo, a los religiosos le dijo. ¿Por qué? Porque dicen ver, pero no ven. En cambio a este ciego que yo he sanado, ve ahora, y él realmente no está ciego, pero ustedes siguen estando ciegos. Y ellos dijeron, pero ¿cómo somos ciegos si somos descendientes de Abraham? Es decir, si nosotros somos personas que conocemos la Biblia, sí, pero no entienden las cosas espirituales. Conocer la Biblia no es un conocimiento racional, es percibir el obrar de Dios en nuestras vidas. Hay teólogos que conocen la Biblia, pero son ateos. Usted dirá, ¿pero puede ser un teólogo ateo? Sí, porque sabe de la Biblia, pero no percibe el mundo espiritual. Ceguera emocional. Hay gente que por la emoción se enceguece, enseguida. Es como que tienen el problema y no ven el horizonte. Tienen un árbol tan grande que no ven el bosque.
Y cuidado, porque las emociones producen infartos, producen enfermedades del corazón, a la presión, a muchas cosas. Todo es relativo. Todo es relativo. Lo que nosotros hacemos como absoluto es perjudicial. Me dejó mi novio. Se me acabó la vida. No se me acabó nada. Va a encontrar otro mejor. O mi novia. Perdí el trabajo. Ahí va a encontrar otro trabajo. Pero parece que la crisis esa es única. Tuve un problema con alguien y se me paralizó el mundo. No se te paralizó nada. Porque la vida sigue. Como decía Freddy, el show debe continuar. La vida continúa. Y después la ceguera racional. Esta es la peor. La persona que todo lo analiza por la razón. Dios está al margen, ¿no? Si no pasa por mi razonamiento, Dios no existe. Bueno, a esto Jesús le vino a dar vista. Están ciegos espiritualmente, ciegos emocionalmente y ciegos racionalmente. Una persona racional es la persona que te discute todo, pero que en el fondo no cree. Entonces te voy a decir, no gastes palabras sobre personas que no... Porque la ceguera o la persona que racionaliza todo está ciega también. Ora por su vida. Pero no le prediques. Porque la oración toca el corazón de Dios y obra a la persona que tiene humildad de corazón. Así te la discute y la sabe toda, es perder tiempo. Orá por esa persona. Dios se va a encargar de amansarlo. Cuando esté quebrado, ahí entras. Ese es el punto. Poner en libertad a los oprimidos. Cuatro opresión. Opresión diabólica. Hermanos, el mundo vive bajo la mano del enemigo. Dijo Jesús, el Dios de este siglo es el que domina la sociedad. Opresión laboral. ¿Saben cuántos trabajos la gente trabaja porque necesita, pero está siendo oprimida por los patrones? Se le llama acoso. Producir. Yo tenía un compañero en la escuela, un alumno, no un compañero, que trabajaba en los chinos. No en los chinos de acá, en un chino de José León Suárez. Y tenía un grabador prendido, los chinos, todo el día, que decía, te la baja, te la baja, te la baja. El grabador, te la baja. Y él era repositor y escuchaba la voz así, te la baja, te la baja, te la baja. Y dijo, ¡basta! ¿Qué voy a trabajar así? Era como una especie de... Los chinos habían grabado eso. Opresión laboral. ¿No? Es decir, te enganchan. Hoy estaba hablando justo con Gustavo de un trabajo que había tenido Leonardo. Es decir, te prometen un dinero, después te pagan otro y te tienen enganchado. Y después, si cumplís los 3 meses, que se llama pasantía, y no le servís, anda a cantarle a Gardel, porque no estás en blanco. Es un sistema perverso. La gente está contenta porque entra a McDonald's y esos lugares. ¿Sabes cuánto trabajan ahí? ¿Cómo trabajan y en qué condiciones? Pero estoy haciendo algo importante. Sí, esclavo de un sistema que gana y factura millones de dólares. Pero vos te pagan chirolas. Chirolas. ¿Qué hay que hacer? Buscar en Dios algo que dignifique al ser humano. Nunca trabajemos para ser esclavos de nadie. Tenemos que aprender a ser independientes. Claro, la comodidad también ayuda, pero a veces es preferible vivir en riesgos y no terminar siendo esclavos de patrones que nos cambian el horario, que nos dicen lo que tenemos que hacer de una forma perversa. Opresión familiar. Esto es importante. A veces en la familia hay opresión. Hay esa atmósfera densa que no sabes cómo manejar. Ese es lo más sutil, porque vos estás viviendo ahí y no podés salir corriendo.
Pero cómo uno pierde la paz a veces cuando hay alguien que es un detonante de la familia y que oprime de una forma que te ahoga y llega un momento que si no lo ve más. Opresión familiar. Y después la opresión social, que es el entorno. Salimos afuera, estamos con miedo por la inseguridad, por muchas cosas que pasan, por una sociedad que se hunde como el Titanic, pierde los valores, pierde la perspectiva. Nosotros los cristianos tenemos que saltar esto, porque Jesús vino a liberar a los oprimidos por todos estos casos. Este es el diagnóstico, pero el resultado está en Jesús. Quiero terminar con esto. Los apóstoles de la época de Jesús y los actuales. Porque ahora hay muchos apóstoles. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré, esto habla de Pablo, cuánto debe padecer en mi nombre. Jesús llama a Pablo en Damasco, ¿se acuerdan? Queda ciego, es ungido por Ananías, y lo primero que le dice Jesús a Pablo en el Espíritu, le dice, Pablo, vas a ser misionero, amén. Vas a predicar a las naciones, amén. Vas a ser un instrumento poderoso en medio del pueblo pagano, amén, dijo Pablo, pero vas a sufrir como loco. Hoy no quieren sufrir los apóstoles. Quieren hoteles, 5 estrellas, limusina, comida especial. Sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas y con pruebas, vinieron por causa de intriga de los judíos. Los judíos eran los creyentes, sus hermanos. ¿Usted muchas veces derramó lágrimas? ¿Derramó lágrimas de impotencia por querer ayudar a alguien y ese alguien le pagó mal? Ese es el apóstol, porque sabe que el apóstol no es una persona. Todos somos apóstoles, porque la palabra apóstol quiere decir enviado, y somos enviados a llevar la buena nueva de Jesús. Y por llevar la nueva nueva de Jesús, cualquiera de nosotros muchas veces vamos a llorar lágrimas, y lágrimas de amargura, lágrimas de angustia. Tercero, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en el último lugar. Hoy quieren pasar en las luminarias por YouTube y por todos los canales, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo del mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pablo dice que el apóstol o el siervo de Dios o la sierva de Dios es la persona que más sufre porque sigue a Jesús. Vuelvo al principio. ¿Cuál es el evangelio que nosotros estamos escuchando por ahí que no es el evangelio? El del éxito, el de pare de sufrir, el que si vos a Dios le das plata vas a tener mucha más plata, el que si pactás con Él vas a recibir bendiciones, el que si tocas mantos vas a recibir la sanidad, o si caminas por la sal, o si te crees la iglesia única. Todo ese tipo de formaciones que hoy está viviendo la iglesia de Jesucristo es la que el Señor nos alerta en esta noche. El evangelio de Jesús es un evangelio de poder, hermanos, un evangelio que sana, que nos libera, pero que pagamos un precio y hay que pagarlo. Estaba leyendo hoy Apocalipsis, que dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de la boca, ¿no? Así dice el Señor. Está en Apocalipsis, lo digo por la duda. ¿Sí? Y me acordé de un título que se lo compartí con la pastora, que parecía un título de Capusotto, Los Tibiongos. Los tibiongos. Sí, porque si Capusotto agarra este argumento, hace un sketch, un personaje nuevo, los tibiongos. Los tibiongos son, dice, ay, me duele la pestaña izquierda, hoy no voy a orar.
Menos voy a la iglesia. A ver si se me tuerce la pestaña. Los tibiangos son los que dicen 10 centavos, ¿servirá para la ofrenda? Y se gastan millones en otras cosas. Perdón, ¿no? Pero pasa. Los tibiangos son los que... Vino un familiar en casa. Y bueno, vino a la iglesia. Está bien una vez, pero si todos los domingos te viene un familiar, o lo echás o cambiás de dirección. Es decir, nosotros tenemos que ser calientes, no calentarnos. No calentarnos. Calientes, es decir, somos fervorosos, apasionados por el Señor. Porque no soy yo, no es la pastora, no es nadie de la tierra quien va a poner límites, sino es el Señor. No, Dios no quiere cristianos que dejen de parar de sufrir, porque vas a sufrir siempre. No quiere cristianos que estemos contentos con que sabemos el versículo 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo único que conozco es la Biblia, o Salmo 23. Y hace 50 años que me congrego. Es decir, tenemos que crecer, tenemos que